La palabra borradores para mí evoca la imagen de un bloc de notas en el colegio, aquel papel donde tú podías escribir en lápiz porque no iba luego a ser expuesto a los demás, y es el lugar donde tú vas ensayando lo que luego puedes desarrollar. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un Borradores, yo creo que muy particular, muy especial, un Borradores de danza, de literatura y un Borradores también muy turolense. Vamos a celebrar los 100 números de Turia, vamos a conversar con Raúl Carlos Maicas y José Manuel Blecua, vamos a recibir aquí a Virginia Aguilera, que acaba de publicar su primer libro, Elena King, y vamos a conocer el Mudéjar conocer mejor el Mudéjar a través de la figura de Antonio Pérez, y también vamos a conocer a un joven escritor, pero ya muy poderoso, que se llama Andrés Neumann. Y bueno, hace muy poquitos días estuvo en Teruel nuestra compañera Ana Catalá Roca, estuvo conversando pues con un montón de gente, sobre todo con motivo, primero de los 25 años del Mudéjar turolense, pero sobre todo también con motivo de los 100 números de la revista Turia, que le dedica 150 páginas a esa persona que ha abierto hoy Borradores, que es por supuesto esa gran escritora Soledad Puertolas. Estuvo con ella y esto fue lo que le dijo a propósito de sus libros, a propósito también de este homenaje. Allá nos vamos. Cuando Raúl Maicas me llamó y me comentó, ¿no?, que era el próximo número, me lo querían dedicar al cartapacho y que además era el número 100, para él era también una ocasión de celebrar, ¿no?, su número, y con una escritora aragonesa. Entonces la verdad que me hizo muchísima ilusión, porque Turia es una revista que es un punto de referencia para todos los escritores. Yo siempre que me han llamado de Turia desde hace años, pues siempre me he sentido como estimulada y honrada, ¿no? Turia es un caso muy singular, porque es un caso de una revista seria y variada y muy abierta a todas las tendencias y muy actual.
siempre ofreciendo al lector, se dirige a los lectores de literatura, pero no a los, digamos, a aquellos que buscan la especialidad más absoluta, sino a un lector que quiere enterarse de cómo está la literatura hoy. Cuando veo que, como en este caso de Turia, me dedican una serie de artículos y estudios, ¿no? Y bueno, digo, oye, es que yo estoy viva, es que yo quiero seguir escribiendo, esto no es una obra cerrada, ¿no? Lo agradezco muchísimo, miro un poco hacia atrás, pero enseguida miro hacia adelante. No, si miro hacia atrás, la verdad, la sensación que tengo es la siguiente, es decir, bueno, he podido hacerlo, lo cual quiere decir que todavía puedo, o sea, me da fuerzas para pensar que incluso en momentos difíciles, que el escritor tenemos muchos altos y bajos y cada novela se lleva de ti cosas muy importantes y te parece que ya no vas a tener como energías y fuerzas para escribir otra, que si me he recuperado, pues me seguiré recuperando, o sea que no quiero hacer balance de lo que he hecho porque los balances se hacen ya al final. Bueno, yo ahora estoy terminando una novela, tengo en la mente otros retos, entonces yo lo que me gustaría es seguir escribiendo, de encontrar siempre motivos para escribir, porque escribir me llena, escribir es lo que más me vincula a la vida, mucho más que cualquier otra cosa, y es mi manera de estar en el mundo. Sí, la academia me ha dado pues una perspectiva que es muy distinta a la que yo tengo como escritora con la lengua, ¿no? Porque la academia se ocupa de las cuestiones de la lengua para todos, ¿no? Me da un sentido de vínculo con lo general, no con lo personal, ¿no? No es un lugar de combate, porque claro, yo escribo y combato con las palabras, ¿no? Sino de reflexión sobre el significado de las palabras, también de comunicación con los demás, de contraste. Verdaderamente es algo que me ha venido a ser como un regalo en mi vida ahora poder ver esta dimensión de la lengua de esta otra perspectiva. Aragón está ahí y que da fe de lo que es un lugar donde se crea, se trabaja con la lengua y existe de una manera muy positiva y muy creativa. Después de oír a Soledad Puertolas, que practica, como saben, esa literatura de sugerencias, vamos a hablar con Carmelo Puello Benedicto, que ha publicado un libro excelente, estupendo, que se llama Música en Danza. Él es muchas cosas, es profesor de piano, es pianista, es compositor y también podríamos decir que es historiador de la música. Carmelo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos cómo nace este Música en Danza y también luego nos vas a hablar de esa pieza que has tocado ahora, ¿no? Baruca. Bueno, pues resumidas cuentas, apuntes de las clases en el acompañamiento de danza, que al cabo de un año, año y medio, ordeno, amplío, corto, pego, y al final aparece esto, que se ha convertido en algo más de lo que en principio había pretendido, que era, digamos, resumir los fundamentos básicos de la música aplicados a la danza. Con el transcurso de la producción del libro me planteé introducir también otra serie de elementos históricos, personajes, etcétera, un disco que está grabado, las partituras, etcétera, que como puedes ver está ahí. Oye, vamos a ver, pero es un disco muy especial, es un disco muy especial y es un libro muy especial, porque es un libro, primero, que tiene de entrada una relación muy directa con los artistas, con Ramón Taulé, con Álvaro Ortiz, ¿no? Con Víctor Montalbán, que es el diseñador, ¿verdad? Eso es, efectivamente. Me planteé no solamente hacer lo que era el concepto del libro, me planteé hacer algo en el que colaborara gente de las diferentes artes en Zaragoza y gente que, como puedes ver, son todos zaragozanos o que viven aquí. Y me pareció interesante hacer una obra total en el que se plantearan las diferentes artes en un mismo texto. Y efectivamente Álvaro Ortiz, como bien has dicho, nos hizo las ilustraciones, colaboró Ramón Taulé haciendo los dibujos de danza académica propiamente dichos, colaboró Víctor Montalbán haciendo este magnífico diseño que ahora vamos a presentar, por cierto, para el premio de libro mejor editado en Aragón, y en fin, y una serie de otras personas como Maite Soler y otros. Y además has hecho una cosa muy curiosa, te has editado tú el libro, aunque lleva por ahí, digamos, el amparo de Prames, sobre todo en la distribución, pero es un libro que te has financiado tú y que además has vendido estupendamente, ¿no? Sí, estamos en ello, sí, se está vendiendo y espero que pronto lo tengamos en
inglés ya. Sí, en cuanto a la edición del libro, sí, había diferentes opciones, algunas muy llamativas y casi provocativas. Tenía la opción de que hubiera sido editado por el Ayuntamiento de Zaragoza, pero al final me parece interesante meterme en todo el tinglao que supone la edición de un libro y vamos, ha valido la pena y vamos, y animo a la gente que esté en esta situación, que quiera editar un libro, porque realmente puede ser muy válido, interesante y rentable también incluso. Oye, cada capítulo lleva un dibujo de Álvaro Ortiz, pero además muy relacionado con distintos aspectos de Zaragoza, desde Costa, el Parque, Goya... Eso es. Sí, efectivamente, cuando le mandé un poco la idea que tenía Álvaro, le planteé, él me dijo, bueno, ¿qué quieres exactamente? Y le planteé una serie de iconos que yo tengo de Zaragoza y de Aragón en general, y efectivamente esas ideas le di: Teatro Romano, Joaquín Costa, Buñuel, el Moncayo, monumentos particulares del patrimonio de Zaragoza, etc. Y yo creo que quedó interesante, quería que lo combinara con algún tema de la danza y efectivamente ha valido la pena. Oye, el libro tiene un subtítulo que es Manual de música aplicada a la danza académica. Así visto, da la sensación de que nos vamos a encontrar con un libro un poco difícil, complejo, como casi minoritario. Sin embargo, es un libro que realmente es un paseo por la historia de la danza, por la historia del arte, por la historia de la música, por los personajes de ópera, ¿no? Efectivamente, en principio iba a ser un poco árido porque solo me iba a centrar en los aspectos de coordinación música-movimiento, música-espacio-movimiento, y al final me di cuenta que también eran estos otros elementos añadidos importantes para una persona que esté metida en el mundo de la danza, de la música, también para gente aficionada o para niños de colegios o gente que quiere introducirse un poco en este mundo. Y efectivamente, gracias a partituras, ilustraciones, temas de historia sobre todo, pues efectivamente ha quedado tiene otra dinámica. Y vamos a ver, todas estas partituras, tú las has un poco... ¿Qué lugar ocupan? ¿Qué función tienen? Sí. Porque aquí están todas enteras para tocar, supongo, para bailar... Acercar precisamente la música y el lenguaje de los músicos a gente que no es precisamente música, tanto a los niños como a los profesores de danza, como a gente que le guste la danza y no sabe qué elementos tiene, ¿no? A través de esa danza puede ir, digamos, analizando qué es lo que está pasando a través del disco, porque cada uno de esos temas, de esas piececitas, tiene relación con un ejercicio de una clase de danza académica. Con lo cual lo que he intentado es que, además de conceptos un poco, como he dicho antes, áridos, sí que haya también elementos de atracción, que la gente diga, bueno, claro, cosas que en principio pueden ser aburridas o duras, que se conviertan en algo cercano, que es lo que pretendía. Oye, te quiero hacer una pregunta, perdona mi indocumentación, pero vamos a ver, la danza y el ballet, ¿qué relación hay? ¿Es la misma cosa? ¿No es la misma cosa? ¿Cuál es la diferencia? Entre danza y ballet. Exactamente. Sí, pues podríamos hablar del ballet, aunque oficialmente, vamos a decir así, hasta el siglo XIX no existe ballet como tal, sí que a partir del Renacimiento empieza a haber una serie de planteamientos coreográficos, o sea, un trabajo previo, una planificación previa. La danza, por otro lado, es una cosa más popular, que ha surgido o de la espontaneidad del individuo o de los pueblos a través del tiempo. La gran diferencia es esa, hay una planificación previa de un coreógrafo. Claro. Pero ahora en el ballet y no en la danza de esa manera tan clara, porque también en los bailes populares... Pero ahora se funden casi los dos términos, ¿se confunden o no? No creo que no. Otra cosa es que hablemos de la danza contemporánea, moderna, y ballet sí que hay también una diferencia ahí. Pero no es confundida. La danza es algo más instintivo, en la coreografía, es como aunque es como el genérico, por decirlo así. Sí, en la danza entraría también el ballet, como movimiento, como baile. Danza, baile. Ballet, coreografía. Coreografía premeditada, y luego también otro término interesante sería añadirle también el término de arte con palabras mayúsculas, porque un poco muy bien, está muy bien. Sí. Oye, una cosa, vamos a ver, nos has tocado el preludio de una pieza que tú has compuesto, que se llama Baruca, que tiene mucho que ver con un término aragonés que nos vas a explicar. Bueno, efectivamente, Baruca en la lengua, en el aragonés dialectal de la Ribagorza, significa algarabía, fiesta, alegría y tal. Y el hecho de que se planteara el título es en realidad el nombre de un ballet que hace poco ha coreografiado Elia Lozano. Sí. Entonces ella está viviendo en Graus. Y estamos viendo fotos, luego también nos ha dejado fotos, lo tenemos que decir aquí, para un poco acompañarte, que es un gran amigo tuyo, el fotógrafo Alberto Rodríguez Álvarez. Sigue contando. Sí. Bueno, y entonces el hecho de que su última coreografía, que iba al respecto de Isadora Duncan, pusiera ese título,
título inicial original de Baruca es por lo que se ha puesto el nombre a estas piezas. Efectivamente, además de mi participación en la música para la obra de Elia, participó también Víctor Rebullida, gran compositor que conocéis todos. Premio Reina Sofía. Pero bueno, el hecho de que sea preludio de Baruca y danza de Baruca fue bueno, que mejor que poner también el título. ¿Cuál es tu relación, digamos, con los bailarines, con las compañías de la ciudad? En realidad es hasta hace muy pocos años, aunque llevo muchos años en el Conservatorio de Danza, no me había planteado el analizar un poco, es verdad, el analizar el mundo de la danza y del ballet, y ha sido un poco como consecuencia de intentar colaborar en hacer más interesante la colaboración entre uno y otro campo, ha sido cuando me he empezado a interesar por el mundo de la danza y del ballet, que sin saberlo, como te digo, hasta hace unos años me he dado cuenta que es un mundo alucinante, muy interesante para cualquier persona. Que además tiene, digamos, todas las disciplinas prácticamente se han preocupado por la danza y por el ballet, ¿no? La fotografía, el cine, la literatura, la pintura, la escultura, y eso es también una de las cosas que aparece aquí en el libro, ¿verdad? He intentado que quede plasmada ahí, y efectivamente a lo largo de los diferentes capítulos, los pequeños fragmentos de historia que voy poniendo, nos damos cuenta de qué personajes, qué músicos, qué pintores están participando en el mundo del ballet, de la creación coreográfica. Los Picasso, los Lully, los Bach, están todos ahí, ¿no? Y también, aunque sí ha habido de manera casi tradicional una cierta separación entre uno y otro mundo, incluso a veces casi violento verbalmente. Bueno, hay dos temas que tenemos que hablar, el tiempo se pasa volando, pero tú eres un gran defensor del magisterio de María de Ávila. Ah, sí, por supuesto. No la conozco personalmente y, como te digo, me ha parecido interesante ahora que la he conocido. Todo el mundo en Zaragoza sabemos del ballet de Zaragoza, de María de Ávila, y efectivamente a partir de empezar a conocer ese mundo me parece una persona fundamental en el arte y en la historia de la danza, no solo a nivel de Aragón o de España, sino de toda Europa o del mundo. Y efectivamente, a través de María de Ávila, una barcelonesa que adoptamos en Aragón por ahí por los años 50, efectivamente, a partir de ahí han aparecido los Víctor Ullate, las Carmen Roche, Ana Laguna, infinidad de personas, Arantxa y todavía ahora Amaya Iglesias, efectivamente. Bueno, un montón, ¿no? Y en este momento todavía están por Europa y por Estados Unidos alumnos de María de Ávila. O sea que es una cuestión que está ahí, que es fundamental para la ciudad. En este libro que no estamos valorando. Claro. Que no estamos valorando. Bueno, yo creo que sí, lo que ocurre es que a lo mejor, que ahí vamos, tú sí que te parece que ha sido como un gran error la desaparición del ballet de Zaragoza. Claro, ¿no? Efectivamente. Y sobre todo sabiendo que la academia, el estudio que tenía María de Ávila, con elementos escasos, muy modestos, llegó a conseguir que cuando se estrenó, no solo en Zaragoza, sino posteriormente en Madrid, creo que fue en la Zarzuela, en los periódicos, el ABC, se quedaban alucinados del nivel de las bailarinas. Entonces, Arantxa Argüelles creo que tenía 11 o 12 años. Trinidad Sevillano también. Trinidad Sevillano, pero en particular esta niña, entonces... ¿Gonzalo Miró es? No. Gonzalo, no me sale ahora. Gonzalo Portero, que está en el ballet de San Francisco y el ballet de Nueva York. Gonzalo Miró, Dios mío, me va a matar. Gonzalo Portero, perdón. Entonces estaba también Antonio Almenara, los también. Castilla, que ahora tenemos un Antonio Castilla. Amador, entonces, ¿no? Antonio, ahora Amador, pero su hermano Antonio Castilla era el que estaba entonces por allí. Incluso en Francia se planteaba que la escuela que se había creado en Zaragoza era a nivel mundial una de las mejores escuelas del momento. Y efectivamente los datos están ahí. Ahora mismo tenemos creo que es el New York City Ballet, tenemos a Gonzalo García. Perdona, Gonzalo García Portero. He dicho yo Gonzalo Portero, es Gonzalo García Portero. Perdón. Sí. Tenemos a Natalia Tapa con Ángel Corella, Pedro La Petra, hijo de Cristina Miñana, alumna sube de María, efectivamente, que lo tenemos en el Royal Ballet. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Con el tema del ballet, estamos en crisis, ahora ya no se puede, pero es decir, pensando en el futuro, ¿qué habría que hacer con este asunto? Bueno, para eso tenemos a los gestores, a nuestros representantes y a los especialistas que ellos eligen, a gente competente que sepa mover esto. Ahora mismo tenemos en Zaragoza dando clases a la hija de María de Ávila, que sigue el estudio de María de Ávila, tenemos a Antonio Almenara, tenemos a Arantxa Argüelles, tenemos a La Figuera. Carmen La Figuera. O sea,
Fíjate lo que tenemos aquí de aquella tradición, que la tradición de María de Ávila viene de los grandes, de los Cecchetti y de los barrocos, prácticamente, ¿no? Pues Carmelo, entonces creo que es importante que nos planteáramos el aprovechar lo que tenemos, no solamente en el mundo del ballet y de la danza, sino de otras muchas cosas, en este caso específicamente. Pues ha sido un placer, enhorabuena por Música en Danza, porque ya sabemos que te lo están pidiendo, bueno, nos lo acabas de decir, que lo van a traducir al inglés, lo hemos visto ya en todos los catálogos de las librerías importantes de España, y luego nos tocarás para despedir, ¿qué? Muy bien, es la danza de Baruca, de la obra. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer, quédate ahí. Nosotros nos vamos a Teruel de nuevo con Ana Catalá, porque estuvo, precisamente con motivo del número 100 de Turia, estuvo con, bueno, pues con los dos anfitriones, por una parte el director, Raúl Carlos Maicas, y por otra parte el director de la Real Academia Española, José Manuel Blecua, que tuvo ese gesto tan bonito de ir a presentar la revista, y esto fue lo que nos dijo, lo que dijo para todos ustedes. Allá nos vamos. Llegar a un número 100 es un número mágico, es un momento feliz, es un número redondo, es maravilloso comprobar que gracias a la colaboración de cerca de 1000 autores hemos conseguido que ese sueño de un joven turolense en el año 83 pueda llegar al 2011 y llegar con buena salud de contenidos, y tenemos ganas de demostrar que desde Teruel, desde Aragón, es posible fabricar creatividad y es posible hacer lo que yo llamo I+D cultural. En el caso del panorama de las revistas culturales es un caso único porque no quedan revistas así. Es, como diría Peribáñez, te pareces a ti mismo porque no tienes igual. Quizá lo que es más interesante de la revista es la capacidad de tener una visión plural, poliédrica, de lo que es la creación en estos momentos. Soledad Puertolas es una autora cómplice de la revista, ha participado en numerosas ocasiones en nuestros sumarios y sin duda representa bien los valores de universalidad, de pluralidad que tiene la propia revista, que lo universal es lo local sin fronteras. Esa es la filosofía de Turia y en esa complicidad ha estado siempre Soledad Puertolas. Tiene ya una trayectoria consolidada y a la vez es una autora en plena vitalidad creativa. Qué mejor argumento para que protagonizara un número tan simbólico como el 100. Este número es muy interesante, extraordinariamente interesante, porque combina la creación, tanto en prosa como en verso. Hay textos originales de escritores como Javier Marías, poemas de Luis García Montero, por ejemplo. Hay un conjunto de poetas excelentes que plantean sus inéditos. Por otra parte está el cartapacio magnífico de Soledad Puertolas, pero hay una serie de elementos, por ejemplo, el homenaje y el estudio de Gonzalvo como escultor, que forman parte ya de otro tipo de mundos, de una dimensión estética diferente, que no es la de la palabra. La revista Turia es una maravillosa aventura que pone no solo una serie de nombres propios reconocidos y valorados ya, sino que sirve también para enlazar a creadores aragoneses, a investigadores aragoneses, con todo el riquísimo mundo cultural de habla hispana, porque la revista Turia se hace aquí, se hace en Aragón, pero se proyecta en toda Latinoamérica y en todos los departamentos de español de un montón de universidades. La verdad es que para quienes hacemos Turia en Teruel, que el director de la Academia venga por primera vez a esta ciudad con motivo de este número 100 de Turia es un aval y es un balón de oxígeno que nos anima a seguir trabajando. Yo siempre había venido a Teruel como turista, había pasado con el coche, había comido, había cenado, pero nunca había tenido una actuación pública. Y en este primer año de la dirección de la Real Academia, pues he tenido la posibilidad de venir a Teruel, que ya me habían invitado el año pasado y no pude venir. Para mí es muy interesante, encontré una ciudad hermosísima.
Gonzalo Borrás, el catedrático de Historia del Arte de Zaragoza, en realidad nacido en Teruel, en un pueblecito de Teruel que se llama Valdealgorfa, dice que el mudéjar es el arte de Aragón. Hace 25 años el mudéjar turolense fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Hace muy poquito se hizo un gran homenaje, un gran reconocimiento, una gran efemérides, y una de las personas claves, una de las personas que más ha trabajado al margen de Borrás, pues ha sido el arquitecto Antonio Pérez. Ana Catalá estuvo con él y esto fue lo que le dijo sobre este arte, sobre todo decorativo, pero también arquitectónico. Nos vamos a Teruel. El mudéjar es un arte donde pervive una forma de construir un sistema de trabajo del mundo islámico en las tierras cristianas una vez reconquistadas. Cuando Alfonso II conquista la ciudad, desde aquí es desde donde se lanza la reconquista de Valencia en tiempos de Jaime I, durante un siglo, cuando a través de los saqueos de las guerras o incluso de la expansión económica que tuvo esta zona, pues se producen los edificios mudéjares que hoy contemplamos. Desde mediados del siglo XIII hasta mediados del XIV se construye la Torre de San Pedro, que es la primera, la Torre de la Catedral, la Torre de San Martín, la Torre del Salvador y otra torre hoy desaparecida, que es la Torre de San Juan. Y lo que sí es significativo de las 4 torres es que todas son torres puerta, están sobre la calle, que eso le da una unidad a todo el conjunto importante, y estaban a su vez pues muy próximas a un torreón de la muralla, una puerta de la muralla, cumpliendo esa función de control del territorio también, que desde una torre alta pues se hacía mucho mejor. Realmente esa unidad la encontramos en pocos sitios, es muy singular, y quizás sea el único caso mudéjar donde aparece esta unidad. Luego se hacen también iglesias mudéjares, lo que pasa es que únicamente conservamos la de San Pedro y la de la catedral, que todavía conserva restos mudéjares. Por supuesto, y una techumbre que es la mejor que existe, yo creo que en Occidente, como techumbre mudéjar, que es la techumbre de la catedral. La inclusión en la lista del patrimonio mundial, la verdad es que supuso un nuevo reconocimiento al mudéjar de Teruel, que ya estaban como monumentos nacionales, pero eso supuso que la Diputación General de Aragón, una vez adquiridas las competencias en materia de cultura, promoviera un concurso para su restauración. José María Sanz y yo nos presentamos, lo ganamos, y a través de ese anteproyecto luego se han ido derivando la restauración de todas las torres, incluso de la iglesia de San Pedro, y eso ha supuesto que tanto todo el conjunto de San Pedro, su claustro y los amantes sea hoy uno de los reclamos más importantes para la ciudad, precisamente no solo por el mudéjar, sino también por los amantes. Yo creo que esa asociación mudéjar con los amantes sí que ha sido de gran interés. Al fin y al cabo, la leyenda dice que fueron enterrados en la iglesia de San Pedro y digamos que hay una simbiosis especial entre lo que es la arquitectura mudéjar y lo que es los amantes. Y una de las cosas que nos ha parecido siempre muy importante es que, aparte de lo que es la consolidación estructural o de devolverle el aspecto exterior que tenía en su momento, inicialmente, el que fuera visitable. Al ser un patrimonio mundial, creemos que todo ciudadano del mundo debe entenderlo por dentro, por fuera, y vivirlo en su plenitud. La diferencia que hay entre las 2 torres más antiguas del siglo XIII, San Pedro y la Catedral, que son de torre única, y sin embargo las de San Martín y El Salvador del siglo XIV son con estructura de alminar almohade por la influencia de la zona de Valencia. Las primitivas, la incorporación cerámica es menor y además con colores como el verde, el melado, el morado. Sin embargo, las torres de San Martín y de El Salvador son exclusivamente de azulejos
cerámica vidriada en blanco y verde.